Saludos modelistas y amantes de los carros clásicos. ¿Y qué tenemos aquí hoy? Hoy tenemos aquí un Corolla, lo que el modelo GT y el modelo Deluxe, año de 79, famosamente conocido en mi Puerto Rico como los famosos 1008, Toyota Corolla 1008. Esto es uno de mis proyectos y hoy en este video quiero hablarle especialmente, ¿verdad?, sobre este carro. Esto es un carro que hasta el sol de hoy sigue robando corazones. O sea, hasta el sol de hoy pueden salir todos los carros eléctricos habido y por haber. Pueden salir los modelos Toyota que sean. Pueden salir todos con todos los muñequitos. Pero este carro en especial, es una joya súper valorada para nosotros. El famoso 1008, ya en 2 puertas, 4 puertas, station wagon. Este carro fue y es el nene mimado de todos nosotros. Muchos le ponen otro tipo de motores. Yo, por lo menos en lo personal, me gusta conservarlo fábrica, pero ¿verdad? Cada quien. La cuestión es que este modelo, vinieron también los famosos, tienen casi la misma apariencia el frente, los SR5, las Corolla SR5, que también son súper valoradas, cotizadas para nosotros, la cultura. Y este es el carro que nunca muere. Al igual que el Datsun 210, al igual que el Celica, este modelo, además de tener una apariencia súper bonita, atractiva, ellos vinieron con unas líneas, con unos colores, inclusive hasta los propios aros de fábrica actualmente son bien valorados, tienen mucho valor. La apariencia, la estética del aro, la combinación, o sea, aquí los japoneses en verdad que botaron la bola, pero una cosa increíble. Esto es un carro precioso, station wagon, estándar, automático, como quiera que tú lo pongas y como quiera que tú lo tires, el carro se va a ver bien, sí o sí. Es un carro que también lo utilizan, ¿verdad?, para las pistas de carrera. Lo usan para los car show. Todavía hay personas que lo usan para el diario. Esto es un carro que son tantas las cosas positivas que se pueden decir de él, ¿verdad? Este es el modelo Deluxe, que es el que trae los bumpers en metal, los aros en metal también. Nosotros le llamamos en metal. Ellos traían sus anillitas, ¿verdad? 4 focos. Este tipo de foco no, en Puerto Rico no, este tipo de frente en Puerto Rico no se vio mucho. Este tipo de frente más bien se vio mucho en lo que es Australia, en Japón, pero en Puerto Rico este tipo de frente no sé, yo no lo recuerdo mucho. Sí, estaba ¿verdad?, los 4 focos y el foco, lo que nosotros le conocemos como el foquito cuadrado, pero más pequeño, más estético. Entonces, las señales de ellos eran en anaranjado, estas son en clear. O sea, que el mercado, dependiendo del mercado, el modelo, pero en Puerto Rico este modelo salió para el 80 salió este modelo, y esto hasta la actualidad es un carro súper coleccionable. El que lo tiene sabe lo que tiene. El que lo tiene, pues rara vez quiere salir de él, porque donde uno podría conseguir otra joya como esta es bien difícil, y cada vez su valor sube más y más. Cada vez adquieren más valor por la nostalgia, porque es un carro que pues ya casi es de museo. Es un carro de gasolina, no es un carro eléctrico. Es un carro que tiene una tecnología
¿verdad? Súper clásica, antigua, un carro con que traía el radio era de botones, era de cassette, un aire acondicionado, ¿verdad? Súper, súper decente, un motor 1.8, ¿verdad? Un motor 1.8 que ya para su época era un motor bastante grande porque esto es 4 cilindros. Ellos son 4 cilindros y para la época un motor, para los 80 y los 70, un motor 1.8, pues es un buen litraje y es un motor con bastante fuerza. Además de que este carro para romper, ¿verdad? Para dañarse y para dar dolor de cabeza era bien difícil. Uno tenía que ser una persona súper irresponsable y, ¿verdad? Y falto de conocimiento de lo que es un mantenimiento de motor para dañarlo. Aún así, estos carros daban muchas millas sin dolores de cabeza. Y esto yo creo que es lo que lo hicieron súper famoso. Las millas que recorrían, las condiciones que corrían, a veces podían estar falto de agua, de refrigerante, inclusive de aceite de motor. Y era un carro que no se rendía, no se rendía, esto no se quitaba para nada. Esto es una cosa increíble. Entonces, una persona de clase media, trabajadora, que tenía, ¿verdad? Que casi siempre pues era una sola persona que trabaja, tener un vehículo como esto, tener un carro así, con estas características que te economizaba tanto, y era un carro que la mecánica era tan básica que hasta uno mismo lo hacía. Yo recuerdo que yo tenía un Corolla de 79 y yo casi sin conocimiento cambié una transmisión estándar, le cambiamos los piñones, lo montamos, pusimos plato de presión, cloche, montamos en un par de horas, sin conocimiento. O sea que es esto, por eso estos carros ahora mismo están, ¿verdad? Se dan así en estos modelos de escala, porque para que una compañía se tome su tiempo de celebrar un modelo como este, es porque se ganó los méritos. Y actualmente lo podemos conseguir este modo de colección, son carros coleccionables. Son carros que uno los ensambla y crea una colección porque son carros que se ganaron el respeto. A pesar de ser un carro económico, un carro para gente humilde, no era un carro de alta gama, no era un carro lujoso, no era un carro de médico, de ejecutivo, ni de ingeniero, era un carro de gente, ¿verdad? Media trabajadora y que inclusive a mí me llevaban a la escuela cuando pequeño en los años 70 y 80 en ellos y eran unos carros con unos precios súper accesibles, pero que se ganaron el respeto por primero, por la calidad del carro y por la apariencia, porque era un carro que a pesar de que era económico, eran unos carros que traían muchos extras y el valor, y para un valor ¿verdad? Tan razonable, un valor módico, y es un carro que rendía tanto que actualmente todavía estos carros continúan en la calle, luego de más de, ¿verdad? Casi 50 años, casi 50 años, 40 y pico de años, ¿verdad? Por 42, 40 años, y todavía siguen en el gusto, siguen todavía en los car shows, siguen todavía en las pistas, siguen todavía, la gente pagan eventos por ir a verlo. O sea, el carro se ganó el respeto sí o sí y todavía hay gente que los desea, pero hay que tener un buen dinero porque ya su valor, pues a medida pasando el tiempo y más la gente lo va conservando, pues el valor va aumentando. Y sí, es un carro súper bonito, súper precioso y aún este carro bien arreglado, bien en sus condiciones, esto es un carro que da todavía millas y millas y millas y da respeto. Así que nada, hoy quise, ¿ves? Compartir con ustedes lo que es esta joyita, ¿eh? Esta joyita que se gana el respeto y que la tengo en mi colección para ensamblarlo.
Y ya cuando comience a... Y quédense conmigo, ¿verdad? En el canal para que vean cuando, ¿verdad? Cuando yo comience a trabajar con estos proyectos. Ya hice un video donde hablo de todos los proyectos que tengo pendientes. Suscríbanse a mi canal y me acompañan en este viaje, ¿verdad? Ensamblando estos carritos coleccionables clásicos japoneses, que es realmente en lo que me estoy, por lo menos en lo que yo me estoy enfocando. No vas a ver mucho carro muscle car, ya hay muchos canales, ya hay muchos coleccionistas de carro americanos. Yo por lo menos voy a enfocarme en lo que es los JDM, los JDM, en los carros clásicos japoneses, que se ven muy poco en el internet, son muy pocos y las casas que tiran estos tipos de, ¿verdad? De escala, pues tiran muy poco porque, y la demanda es mucha. Y estos son carros que pueden costar hasta 50, $60 el carrito sin ensamblar. O sea, son bastante costosos y hay que mandarlos a buscar desde Corea. Es rara la ocasión que puedes conseguirlo aquí en Estados Unidos. Este tipo de modelo, que es clásico, modelo clásico japonés, hay que mandarlos a buscar muchas veces a Tokio. Este llegó de Tokio y los otros que tengo también llegaron de Tokio, de Japón. So, que vamos a pasarla bien. Suscríbete al canal para que compartas conmigo y ve y, y hagamos juntos pues todos estos proyectos. Y me das tu nota. Si paso o no paso. Tú decides. Ustedes son los jueces. Si lo hice bien, se lo hice mal. Porque yo me voy sin filtro. Yo me voy sin engaño. Yo soy nuevo en esto. Estoy aprendiendo. Pero sé que la perfección y, ¿verdad? Y la calidad viene con el aprendizaje y en meterle mano. Así es que será hasta el próximo video.